Pero yo lo que creo más complicado es cuando un partido político o un gobierno entra en una esfera cerrada, en un círculo cerrado. Claro. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un partido o a un gobierno es perder contacto con la realidad. ¿Le está pasando eso al Frente Amplio? Y a mí me parece que le está pasando eso al Frente Amplio. Y creo que los candidatos que tienen contacto con la realidad, bueno, hacen bien, los candidatos a la presidencia del Frente Amplio hacen bien en decir, bueno, señores, acá se perdió el contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque basta comunicarse no con la sociedad en su conjunto, con los Frente Amplistas para advertir que esa declaración, bueno, fue un grave error. Bueno, claros y contundentes conceptos de Caetano, que entre otras cosas decía que lo peor que le puede pasar a un partido es perder contacto con la realidad y que le parece que al Frente Amplio le está pasando eso. Hoy de mañana a través de las redes compartíamos esa frase de la entrevista y vamos a recibirlo ahora Miguel Lorenzoni, que es diputado suplente del Frente Amplio de Asamblea Uruguay, la lista 2121, además integrante de la Comisión Nacional de Programa del Frente y licenciado en Ciencias Políticas, y tiene 29 años. Comentaba esta parte de la entrevista y decía, es cierto esto que dice Caetano del alejamiento de la realidad. Se está abriendo brecha entre el Frente y lo que la gente espera de él. No podemos tapar el sol con un dedo, y agregaba sobre el tema Sendik y el hecho de que no está cerrado, este es uno de los tantos casos que hacen que la gente nos interpele, y está bien que así sea, hay que escuchar más. Esa autocrítica que muchas veces se cuestiona que falta, aparece en una cabeza joven de un hombre muy involucrado evidentemente con el proyecto político, y además un estudioso de la política, porque tiene un título de licenciado en la materia justamente. Javier Miranda hoy también con nosotros en el Pampán hablaba de la falta de autocrítica del Frente Amplio. Pero vamos a recibir a Miguel Lorenzoni en esta hora de cierre para compartir un poco más de lo que es su pensamiento al respecto. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Un gusto estar, la verdad, con ustedes en sintonía con ustedes y con su audiencia. Para nosotros también. Bueno, ¿en qué te sentís reflejado en cuanto a lo que dice Caetano? ¿O cómo lo vivís vos en la vida diaria desde dentro de la política y desde dentro del partido? Exactamente. Bueno, mirá, justo tú lo señalabas al principio cuando hacías la presentación, que me he abocado, digamos, al estudio de la ciencia política, y dentro de la entrevista de Gerardo Caetano, que la comparto prácticamente plenamente en los términos en que él manejó en la entrevista directa temprano. Yo justo hace unos pocos meses acabo de llegar de Brasil, de terminar los cursos de un máster en ciencia política en Brasil. Estoy justamente elaborando una monografía final, que mañana me reuniré vía Skype con mi tutor para poder afinar ya la fecha de entrega, o sea que también me sentía muy identificado con muchas de las cosas que él planteaba de los temas regionales, y en particular en Brasil, donde estuve viviendo más de un año y medio, ¿no? Y obviamente que comparto todo el planteo general del cual hablaba, de ese nuevo escenario político que se estaba dando en América Latina, y al cual el Frente Amplio debe prestarle muchísima atención, porque no es menor, no es que ha habido un cambio como ocurrió en Chile con el triunfo de Piñera hace un tiempo. Ajá, no es un caso aislado como ese. Exactamente, lo que se está dando es una serie de sucesos y una serie de hechos que en muy poco tiempo están marcando de alguna forma un cambio a una tendencia que se venía dando, y eso es una realidad que la tenemos que nosotros reconocer, asumir, ver en qué cosas se están fallando en los distintos países y por qué están ocurriendo esos eventos, obviamente que con las particularidades que tiene cada país. Sí. Yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde estuve viviendo, de las particularidades que hay en Brasil, que son totalmente diferentes a las que hay en el caso uruguayo. Pero bueno, son una señal de alerta que se dan además en el marco de lo que uno empieza a visualizar, que es un Frente Amplio que de alguna forma está teniendo dificultades para sintonizar con la sociedad, pero no solamente con la sociedad a veces en conjunto, sino con los votantes frente amplistas y hasta con los propios militantes, ¿no? Entonces, lo mejor creo que podemos hacer es tener un espíritu autocrítico y justamente apelando un poco y valiéndonos de la figura del general Sereni, que este año se cumplen los 100 años de su nacimiento, y además el fin de semana pasado se conmemoraron los 32 años de su liberación, hacer todo este proceso en un clima de unidad,
y de fraternidad entre los compañeros, ¿no? Sí, que faltó un poco en los últimos meses y tal vez esa sea parte de la propia autocrítica que estás mencionando, es decir, tomando los elementos externos, ver qué está haciendo el Frente mal acá o qué puede hacer mejor en cuanto a el vínculo con la ciudadanía y las propuestas que le da a conocer para que no se repita en ese sentido, por lo menos electoralmente, lo que está pasando en otros países. Creo que va más allá de lo electoral, incluso lo que planteas, este tema de la pérdida de contacto con la gente. ¿Por dónde pasa eso y cómo puede llegar o intentar revertirse? Claro. A ver, el tema justamente... ¿En qué se está perdiendo contacto con la realidad? ¿En qué lo notás? Ahí va. Cuando yo hice este comentario, justamente lo que trato es de abstraerme del 2019, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en el fortalecimiento del Frente Amplio como tal, como fuerza política y como fuerza que aglutina a los sectores de izquierda y que responde y que responde a determinadas demandas sociales que son las demandas de las mayorías nacionales. Y en ese marco, o sea, desprendiéndonos de ese escenario 2019, lo que nosotros tenemos que tener son ciertos desafíos y buscar soluciones a un Frente Amplio que está en una realidad totalmente distinta, por ejemplo, a la que estaba en el 2004 cuando accedió el gobierno, ¿no? Ajá. Entonces tiene que haber un proceso también de modernización y de adaptación de la fuerza política a la nueva realidad nacional, que es totalmente diferente. Y además hay otros factores que están obviamente pesando y que no podemos dejar de ver. En el Frente Amplio hay tres figuras que son aglutinantes, que son más allá de lo electoral, digamos, figuras me refiero a líderes sólidos, que podrá uno tener mayores o menores afinidades uno con otro, pero son tres figuras fundamentales, que son la de Tabaré Vázquez, la de Daniel Sasori y la de José Mujica. Sí, la historia va a hablar de ellos. Exactamente. Y bueno, hay una realidad que es que más tarde o más temprano va a tener que darse un recambio generacional de estas figuras, y eso obviamente que supone una serie de recomodos internos que evidentemente tiene que estar afectando a la fuerza política. Sería raro que no lo afectara. Claro, sí. Yo una de las preguntas que tenía pensado hacerte tenía que ver con eso. Si hay una cuestión de una serie de liderazgos, básicamente estos tres, que de alguna manera están llegando al final de sus carreras políticas. No quiere decir que hayan terminado, y de hecho tal vez estén en la competencia electoral en el 2019, pero más allá de eso, parece necesario un recambio que tendrá que darse en algún momento u otro, porque además los delegados también tienen sus desgastes a lo largo de los años, no es exclusivo tampoco eso del Frente Amplio. Tal cual, eso es así, o sea, si bien esas tres figuras que nosotros yo te mencionaba, vienen siendo desde hace años los tres líderes más populares sí. Y eso aparece en todas las encuestas de opinión pública que se realizan. A ver, puede ser que alguno eventualmente sea candidato para el 2019 o no lo sabemos, eso no es algo que a mí me inquiete en este momento, pero obviamente que el Frente Amplio en su conjunto visualiza que en el mediano plazo tienen que aparecer figuras, deberían aparecer figuras nuevas que logren determinados niveles de consenso dentro de la fuerza política. Y además se suman otros factores, me parece, ¿no? O sea, que se han estado dando en este último tiempo. Creo que la falta de una conducción y puntualmente de una presidencia del Frente Amplio es algo que ha afectado el funcionamiento interno de la fuerza política, el relacionamiento entre el gobierno y la fuerza política, que es otro punto interesante, ¿no? La fuerza política es una cosa y el gobierno es otra. Y la fuerza política debe tener la capacidad de tener sus propias instancias y sus propios espacios, independientemente de que en un momento histórico le competa o la voluntad popular le asigne el gobierno. Tal vez ese ha sido uno de los problemas de otros de los gobiernos en América Latina, ¿no? Esa confusión entre el partido y el gobierno o el Estado. Sí, o puntualmente, a ver, podemos citar tal vez el caso del Partido Colorado en el Uruguay, ¿no? Donde después de años y años de gobierno, pareció haber como una especie de confusión que se va a dar, que se le pudo haber dado, y de alguna forma eso desgasta, porque cuando el Partido Colorado sale del gobierno es un partido que pierde totalmente sus bases de apoyo, y eso justamente es lo que debe evitar el Frente Amplio. Debe fortalecer sus mecanismos de participación interna. Miguel, Jaime Clara, ¿cómo te va? Jaime, ¿cómo andás? Muy bien, una consulta.
la multiplicidad de candidatos a la presidencia del Frente Amplio con perfiles tan definidos demuestra también parte de la polarización y de las divisiones internas que están muy claras que tiene el Frente Amplio y de alguna manera generan ruido en la interna? A ver, a mí me parece que el Frente Amplio en ese sentido ha promovido la candidatura de 4 muy buenos compañeros, que que algunos de ellos representan sectores, otros no. En el caso puntualmente de Asamblea Uruguay, nosotros estamos apoyando la figura de Javier Miranda, que es un frente amplista independiente, no está sectorizado, no es de Asamblea Uruguay, y que cuenta con el apoyo de otros sectores, como con el Nuevo Espacio y el del Partido Socialista. Y bueno, me parece que es una variedad de candidatos que con perfiles distintos pueden llevar a que se realice una elección interna exitosa, ¿no? Pero 4 candidatos, uno que inclusive hasta un quinto que quedó afuera, y ahora quiere entrar una mujer, es decir, pero eso demuestra también que, digamos, hay muchas corrientes con perfiles muy diferentes. Sí, eso es así. El Frente Amplio, el Frente siempre se ha constituido como una fuerza donde están aglutinados, o sea, de su formación histórica, diferentes sectores con visiones totalmente diferentes, ¿no? O sea, si uno... Sí, pero lo que siempre se marcó como una fortaleza se ha transformado en una debilidad, porque esa diferencia, esa diversidad se marca, por ejemplo, los durísimos cuestionamientos, y vayamos a la administración anterior, entre el MPP y el astorismo, por ejemplo, para hablar claro. Claro, esa es justamente la crítica que yo planteaba, ¿no? O sea, la diversidad como tal en el Frente Amplio existe. El tema es cómo el Frente Amplio administra esa diversidad y donde debe encontrar puntos de encuentro y espacios para poder dilucidar y resolver esas diferencias internas, ¿no? Claro. Ese es el punto central que me parece que los frente amplistas nos debemos. Que además uno lo ve y lo nota. O sea, yo en mi caso soy representante por el departamento de Canelones y recorro Canelones lo más que puedo, y uno lo que ve es eso, cuando va a hablar con el militante frente amplista, a uno no es que no te abran la puerta, ¿no? Las personas, los frente amplistas te abren la puerta, te reciben bien, te dicen estamos realmente preocupados por esta situación, queremos cambiar. Me parece que a veces las formas en las cuales nos estamos tratando entre compañeros no son las adecuadas, no son las correctas. Es una percepción que uno también la va teniendo, escuchando a los propios frente amplistas. Por eso es que un poco al final del tuit que escribí hoy ponía hay que escuchar más. Hay que escuchar más. Hay que recordar más. Hay que escuchar más. En ese escuchar más empieza a plantearse entonces este tema del alejamiento, digamos, o la pérdida de contacto con la realidad, con la gente, con lo que alguna gente siente, o como vos decías, espera de la fuerza política, espera del Frente Amplio. Lo que quiero preguntarte ahora es cómo debería hacerse para avanzar en un camino que revierta, digamos, un poco esa circunstancia, y en particular, si te parece que hay que revisar lo que es la representatividad de los órganos de conducción del Frente Amplio para que no se den circunstancias como la del plenario. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los caminos que debe recorrer la fuerza política, yo creo que lo principal es eso que planteaba la última idea que planteaba, ¿no? Escuchar al pueblo frente amplista y escuchar lo que los uruguayos están planteando, en general, porque además de ser integrados de una fuerza política, somos el gobierno nacional. En segundo lugar, y puntualmente de cara a lo que son las elecciones del programa del 29 de mayo, llevar a cabo una campaña electoral que sea bajo en un clima, digamos, de unidad. Eso me parece que es algo central, y me parece que es algo que, por el perfil de los candidatos, ahora están los 4, ahí está la posibilidad de que se impulse a una candidatura de una mujer, cosa que en lo personal yo me parece que acompaña. En el caso de Asamblea Uruguay, en el año 2012 fuimos uno de los, Daniel Astori fue uno de los principales impulsores, de hecho, de la candidatura de Mónica. Ahora, Miguel, ya que estamos en ese punto, ¿por qué esa candidatura de una mujer no se decidió en los plazos que tiene previsto la fuerza política? Porque el día que se llegó al plenario ya se sabía que los 4 o 5 nombres que estaban sobre la mesa eran todos de hombres, y ese día se habilitó, y ni quienes ahora salen a reivindicar la candidatura de
de Beatriz, en el momento hicieron el señalamiento, recién después, es como que Tampoco no se dieron cuenta. Tampoco las mujeres. Por eso. Exactamente, eso fue digamos, yo te aclaro que yo no soy miembro del plenario, pero digamos estaba al tanto obviamente de todo lo sucedido, Sí. y según lo que tengo entendido había un planteo bastante fuerte que salió de la unidad tecnológica de las mujeres, que es una comisión que funciona en la interna del Frente Amplio, donde justamente se planteó esta inquietud. Ajá. Y bueno, ahora habrá que ver los mecanismos eventuales para que, en caso de que existan acuerdos, poder sumar a una quinta candidata, ¿no? Ujú, ujú. A nivel personal te reitero, a mí me parece que cuanto más, si hay parte de los frenteamplistas que sienten que es necesario o necesaria la candidatura de una compañera para poderse sentir cobijados dentro del Frente Amplio, totalmente abiertos. Ujú. Desde el punto de vista personal, te lo aclaro. Claro, ¿no? sí, veremos qué pasa con la candidatura de Beatriz Ramírez, pero volviendo a la anterior, la representatividad justamente de los órganos de conducción. ¿Te parece que, en definitiva, el partido político como tal, la fuerza política en realidad, porque no es un partido, es una suma Sí. de partidos, termina representando el sentir de sus cientos de miles de votantes, hoy como está organizado? A ver, para aclarar un poco, ahí la representatividad en plenario está dada básicamente para quienes estén escuchando, quizás si no conocen, por los sectores y por las bases. Ajá. Y esa es una estructura que el Frente Amplio se ha dado justamente para poder incorporar demandas ciudadanas o demandas que no tengan que ver con el estar directamente vinculado y estar orgánicamente pertenecer a un sector, político, ¿no? Sí. Lo cual realmente, digamos, como es una cosa virtuosa, ¿no? O sea, porque Sí, claro. que te da la posibilidad de tener voz, de tener voto, pero no necesariamente tener que colocarte en uno de los sectores y tener que trabajar internamente y orgánicamente en uno de los sectores, y esa herramienta me parece que es una herramienta buena. Lo que se puede hacer, sí, sin duda, es mejorar mejorar el funcionamiento interno de ese entramado institucional que se da al día de hoy. Pero el hecho de que estén representados los sectores y las bases, a mí me parece que es algo que es totalmente sano para el Frente Amplio, y que es una de las cosas que un poco lo llevan a tierra, ¿no? Claro, sí. Es decir, ¿te parece que hoy está bien cómo se organiza, pero que hay que, está bien en lo estructural, hay que afinar las formas? Exactamente, me parece que sí. Ujú. Y sobre todo que las bases tengan las mayores independencias posibles a la hora de poder tomar sus decisiones, ¿no? Eso creo que es lo fundamental, porque ese es el espíritu de Están muy sectorizadas en las bases, entonces. Yo preferiría que fuesen un poco más independientes. Está bien. Está bien, con la honestidad de los tweets de hoy y con la honestidad de esta charla, Miguel, te agradezco mucho. Hace falta eso en general en política, y en este caso en el Frente Amplio parece estar haciendo falta un poquito de autocrítica, por lo menos en base a estos planteos que estamos haciendo, ¿no? Y a veces es mucho más difícil cuando se está en el gobierno y se está en el poder seguir teniéndola dentro de la fuerza política, pero sin duda que se hace necesaria. Y bueno, un poco en base a lo que ha sido la charla con Caetano, queríamos compartir estos minutos contigo. Te agradezco muchísimo, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Miguel Lorenzini, diputado suplente del Frente Amplio, 29 años, licenciado en Ciencias Políticas, integrante además de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio.